Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. La vida de las mujeres negras importa y por eso prometimos volcar todo si algún día no aparecemos. Te necesitamos viva, sana y en pie de lucha. Lía te espera como todos nosotros, todas nosotras. Hablo de Karina Rivas. Ella es una activista afro conocida como Cari Gong, que hace parte del movimiento Estamos Listas. Está desaparecida desde el viernes en la noche y queremos encontrarla viva. Cari es una mujer afro que ha hablado muchas veces para Morada Noticias, que hemos tenido su voz acá en el noticiero y necesitamos encontrarla. Vamos a dejarles su foto en nuestra cuenta de Twitter, @moradanoticias, para que nos ayuden a buscarla porque la necesitamos viva, la esperamos y la vamos a encontrar todas juntas, todos juntos. Bienvenidos a Morada Noticias, yo soy Laura Bayer y este es nuestro episodio del miércoles 17 de junio de 2020. Hoy tenemos que contarles más consecuencias de esta pandemia mundial en su paso por una ciudad llamada Medellín. Les contaremos la historia de al menos 400 trabajadores de Fabricato, esta empresa textilera ubicada en el municipio de Bello, que les notificaron que se terminaba su contrato laboral en medio de esta emergencia social y económica. También alertamos que en Antioquia, Urabá es el nuevo foco de contagios por coronavirus. Esta situación se genera en especial por el aumento de casos en el municipio de Carepa, que cuenta con 256, siendo el municipio con más contagiados del departamento. ¿Cómo está la situación de salud y UCIs en el Urabá antioqueño? Se los contaremos hoy en Morada Noticias. Asimismo, ya en asuntos de movilidad, ya está en la ciudad el nuevo cable portador tractor que será instalado para el funcionamiento del metrocable de Picacho después del accidente que ocurrió el 7 de enero de 2020. Este montaje se reanudaría a finales del presente año, pero la alcaldía indica que quieren hacerlo antes para que así inicie la operación comercial de este sistema. Y ayer martes también el alcalde Daniel Quintero sancionó el acuerdo municipal con el que entra en vigencia el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023. Y acá en Morada Noticias vamos a comenzar a desglosar cuáles son esas promesas que el alcalde nos quedó debiendo en esa hoja de ruta para la ciudad en los próximos 4 años, sobre todo porque el 6 de agosto de 2019 lo tuvimos en los micrófonos de Morada Noticias cuando era candidato y nos habló mucha carreta, nos propuso muchas cosas que de esto realmente quedó por fuera. Averígüenlo o comiencen a averiguarlo en la emisión de hoy. También en este miércoles de historia les traemos relatos de la ruralidad y también las voces de artistas medellinenses cuyos emprendimientos culturales repuntan en medio de esta pandemia. Comienzo entonces dándole las buenas tardes a mi reportera Yurani Alzate, quien desde Barbosa nos reporta lo que pasa en el norte del Valle de Aburrá, sobre todo en Bello. Yurani, decidimos abrir con esta noticia porque Medellín es una ciudad que tiene una fuerte herencia de la industria textil y eso tenemos que recordarlo. Hola Laura, un saludo para ti, un saludo para mi equipo de trabajo, para toda la gente de casa, para todos nuestros oyentes y obviamente para los chicos. Comencemos pues hablando de más denuncias de trabajadores que fueron despedidos en medio de la emergencia social y económica que vive el país. A más o menos 400 trabajadores de Fabricato S.A., empresa textilera ubicada en el municipio de Bello, les notificaron que se terminaba su contrato laboral en medio de esta emergencia social y económica producto del coronavirus. Antes del inicio de esta crisis, la empresa reportaba 2.047 trabajadores en su nómina, la mayoría de ellos con contratos a término fijo mediante la intermediación de las cooperativas de trabajo asociado. Y según nos indicó Diego Luis Córdoba, integrante del Sindicato Nacional Sinaltradi y Tesco, la salida de este personal se dio porque no aceptaron firmar una carta a la cual Morada tuvo acceso, donde se solicitaba renunciar a la convención colectiva o al acuerdo pactado entre la empresa y los sindicatos de ella en 2019.
La empresa, primero que todo, presentó una carta diciéndonos a toda la empresa que renunciáramos al aumento salarial del año 2020. Fuera de eso, que renunciáramos a una prima extralegal por los 100 años que tiene la compañía. Yo diría que el 90% del personal se rehusó a esas pretensiones, porque, o sea, es un daño que se le hace muy grave al trabajador, sobre todo en el aumento salarial. Entonces la empresa, como represalia ante esta situación, decidió sacar a este personal que tenía contrato a término fijo. O sea, es un personal que sale sin ningún tipo de indemnización. Y todo esto se presentó en cuestión de 2 semanas, a pesar de que el gobierno había brindado unas ayudas para todas las empresas. La empresa unilateralmente decidió sacar todo este personal. Se está tomando una cuestión legal en cuanto a la negativa de los aumentos salariales. Cabe recordar que varias empresas del sector textilero han tenido que reinventarse porque se vieron en incapacidad para competir debido al desmonte de aranceles impuestos para mercancías importadas y por ende entraron en quiebra. En 1982, Fabricato a través de diferentes filiales contaba con 10.500 trabajadores, pero la estabilidad laboral del personal a la fecha, según indica Rolando Román, presidente de Sinaltraditesco, ha desmejorado. La empresa, por mandato del gobierno, ya sabíamos que tenían que acabar con las cooperativas de trabajo asociado, entonces vinculó en el 2011, en enero, junio y julio y octubre, alrededor de 2.700 trabajadores con contrato a término fijo. Esos trabajadores los vinculó en condiciones muy desfavorables con respecto a la convención colectiva, porque el sindicato de la empresa, o sea, el sindicato que agrupa más de la tercera parte de los trabajadores, que es mayoritario, se prestó pues para eso y es lo que nosotros hemos compartido, porque esos compañeros quedaron en condiciones muy inferiores a la nuestra. Voy a colocar un ejemplo: a nosotros nos dan por aguinaldo, nos dan 27 días y a ellos les daban 7 días en ese tiempo. Nos dan a nosotros una prima de vacaciones de 23 días y a ellos les daban 7 días. Y ese convenio colectivo de ese entonces quedó con un capítulo aparte para esos trabajadores que vincularon en el 2011. Es necesario anotar que antiguas plantas como Pantés y Riotés han cerrado sus puertas, dejando a miles de personas desempleadas. Por eso Román también enfatizó en el proyecto que la empresa lleva en este momento a cabo, llamado Ciudad Fabricato. Nos parece muy lamentable que la empresa haya incursionado en la parte inmobiliaria, acabando con la capacidad productiva. Por ejemplo, Fabricato está en este momento haciendo uno de los centros comerciales más grandes de Antioquia, que es ahí donde quedaba Pantés. Ahí en ese espacio manejaba también Fabricato una factoría de la empresa y todos sus trabajadores, después de la vinculada de toda la gente, entonces ha estado saliendo mucha gente. La empresa ha tomado, pues en este tiempo de cuarentena, ha tomado unas medidas que nos parece que son arbitrarias y son medidas tomadas unilateralmente sin consultar con los sindicatos. Nosotros, como organización sindical, no estamos de acuerdo pues con las políticas de Fabricato. Los empleados están en este momento recolectando firmas para hacer una demanda a la empresa por el no aumento salarial y para tomar acciones jurídicas pertinentes por esta convención colectiva, que según afirman, la empresa les está negando. Quisiera que esta pandemia no tuviera tantos efectos negativos en las vidas de todos, pero los tiene. Esta simplemente es casi que una invitación a aquellos donde está concentrada la gran parte de la riqueza de nuestro municipio, de nuestra ciudad, de nuestro país, que por favor piensen en esos que tienen menos, esa clase obrera que siempre los ha sostenido, que vuelquen un poquito de esa intencionalidad que tienen para producir riqueza en ayudar a quienes lo necesitan, en distribuir, aunque esto suene muy utópico. Por otro lado, Yuri, también contanos, para terminar con las 2 noticias más importantes de Medellín, en qué va la reparación del Metrocable de Picacho. Ya está en Medellín el nuevo cable portador tractor que será instalado para el funcionamiento del Metrocable Picacho. Después del incidente ocurrido el 7 de enero de 2020, se tenía previsto que el montaje de este elemento se reanudaría a finales del presente año, pero según indica el informe de la alcaldía, el montaje se realizará antes para que así se le pueda dar inicio a su operación comercial. Además establecen que aunque el fabricante indicó que era seguro el antiguo cable para el empalme y la operación, desde la alcaldía y el metro de
de Medellín solicitaron la fabricación de un nuevo dispositivo, el cual no tuvo ningún costo adicional para el proyecto. Natalia Urrego Arias, secretaria de Infraestructura Física, informó a los medios de comunicación que el avance de la obra va en un 85%. Sin embargo, recordemos que este proyecto, que se construye desde el 2018 en la ladera noroccidental de la ciudad, se esperaba para el mes de abril y en enero el avance se había reportado en un 80%. Al respecto, Diego Calderón, profesional de ejecución de proyectos de la Gerencia de Planeación del Metro, nos explicó cómo será el proceso de empalme. El procedimiento para el reemplazo del cable portador del sistema consiste básicamente en tomar una punta del cable que hoy está instalado y la unimos a una punta del cable nuevo, y mediante unos equipos que se llaman malacates de tambor hacemos un tirado lento para que el cable vaya desplazándose a lo largo de todo el corredor, por encima de las pilonas, los balancines específicamente, y retorne nuevamente hasta la feria de ganado, donde realizaremos la actividad del empalme. Este protocolo tendrá, digamos, un grado de seguridad sumamente alto, por lo cual vamos a utilizar unos equipos de mayor dimensión. Traeremos también un grupo de expertos internacionales que serán los que se encarguen de realizar toda la maniobra. Podemos utilizar el cable que está instalado hoy como guía del nuevo. Como les decía, unimos las dos puntas del que está existente hoy con el cable nuevo, hacemos el tirado, el cable se reemplaza por completo en todo el corredor. Ahí estaba entonces Diego Calderón, profesional de ejecución de proyectos de la Gerencia de Planeación del Metro. Muchas gracias, Yuri, por esta actualización informativa. Y es momento de saludar a Juan Pablo Pineda. Buenas tardes. Él entra con noticias de Antioquia, importantes también en este tiempo de pandemia. Lau, un saludo especial para vos, un saludo para Juanjo, para Yorani. Hoy otra vez el día está como frío. Yo no sé si es que es Medellín o de pronto solamente mi casa o por mi casa, pues por este barrio que siempre está frío. Si es así, pues me voy a poner un poquito nervioso, pero bueno. Y para empezar hoy nos toca irnos hasta Urabá, porque lamentablemente se convirtió en el foco de contagio de coronavirus acá en Antioquia. Urabá es el nuevo foco de contagio por coronavirus en Antioquia, situación que se genera en especial por el gran aumento de casos en el municipio de Carepa, que cuenta con 256, siendo el municipio con más contagios en el departamento. Este alto número en Carepa está relacionado con la cantidad de contagios en la 17ª Brigada del Ejército Nacional, con más de 240 hombres contagiados y, si bien ya se implementó un aislamiento riguroso, nos indicaron que el mal manejo inicial generó problemas para la zona de Urabá en general. Escuchemos a Manuel García, líder de Apartado y Urabá. De manera desafortunada, los focos que se presentan en la región han sido por el mal manejo de las fuerzas militares, tanto de la brigada en turbo como del ejército en carga. La génesis es de hablar casi de 300 personas contagiadas en Carepa, que es donde está la brigada, y la mayoría son militares activos. Creo que son como 270 los que sabemos, vaya uno a saber de las puertas para adentro que hay de esa brigada que es tan grande. Sin duda alguna es un mal manejo por parte del comandante o de los comandantes de las fuerzas en el protocolo de COVID, ¿verdad? Porque la región no había tenido ese crecimiento exponencial hasta ahora y lo está teniendo precisamente con ellos. Este aumento ha significado que se ponga atención a la capacidad hospitalaria de la región. García nos dijo que ésta se ha venido fortaleciendo en un trabajo coordinado entre las alcaldías y el sector privado y que se han esforzado para ampliar la capacidad de UCIs, sobre todo en Apartado, que tiene 11 casos, y Turbo, que tiene 93. También nos indicó que empresas bananeras donaron entre 40 y 50 unidades de UCI para la Clínica Panamericana de Apartado y que ha habido una integración entre la Secretaría de Salud de la Gobernación y las secretarías municipales para trabajar de manera coordinada. Ya han citado a los secretarios y secretarias de salud, ¿cierto? Ya han alineado los protocolos de salud de los municipios a los del departamento que han sido efectivos, como que haya una unidad frente a manejo. Fuera de eso ha habido un apoyo con toma de pruebas de COVID. Cuando aquí no han habido la capacidad de analizar estas pruebas, las han enviado a Medellín para que allá no las procesen, ¿verdad? Aquí las han tomado, pero el procesamiento de las mismas ha sido allá en Medellín. Una de las preocupaciones grandes que manifiesta García es que el incremento generado por el descontrol en los casos de contagio en los militares puede afectar sectores económicos importantes de la región que hasta hoy han funcionado de manera continua.
Si de cuenta de nuestros estimados militares y el mal manejo que tuvieron de la epidemia, se llegase la cadena productiva de la agroindustria también a sufrir el coletazo, pues sería muy grave para nosotros como región. O sea, no solamente en el tema de afectaciones a la vida humana, sino de manera inmediata a la economía de esta región. Nos van a poner de rodillas porque pararían las fincas, paran los trabajadores, para la producción, y nosotros no tenemos la capacidad para atender a todas las cantidades de contagiados y de manera inmediata pienso que nuestros mandatarios van a recurrir a una ciudad como Medellín para enviar la gente que aquí no de abasto. Además, García hizo un llamado a la población de los municipios de Urabá para que sean conscientes y respeten las normas sociales de cuidado y distanciamiento, pues el fin de semana anterior la policía intervino varias fiestas callejeras. Nosotros tratamos de comunicarnos con fuentes del ejército para saber qué estaba pasando y cómo están manejando la situación, pero no nos respondieron. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Ayer, martes 16 de junio de 2020, fue asesinado Juan Diego García Ayala, un hombre de 31 años en la Comuna 6, el 12 de octubre, en el barrio Pedregal. Con él son 162 las personas asesinadas en lo que va del 2020 en Medellín. 162 seres amados que nos harán falta y que la violencia homicida nos arrebató. 162 ciudades posibles que no conoceremos. Especialmente la que nos hace más falta es la de Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, nuestra rata, nuestro adolescente asesinado que siempre voy a conmemorar en esta sección del noticiero. Por las 162 personas asesinadas y también por las más de 150 mujeres que han sido asesinadas en Colombia en lo que va de este 2020, dedicamos un minuto de vida. Esta es una época para el único cariño posible, el del respeto y el del cuidado. Llegan nuevos acuerdos con los que vives, todavía puedes definir tiempos y espacios. Ser creativo es nunca usar la violencia verbal y nunca agredir. Respira y resuelve conflictos con tranquilidad. Redefine tu vida con los adultos mayores con los que vives. Con el apoyo de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y la Embajada de Suecia. Ayer martes, el alcalde Daniel Quintero firmó el acuerdo municipal con el que entró en vigencia el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, que ahora iniciará las fases de socialización e implementación en la ciudad. Les recordamos, queridos oyentes, que son 5 las líneas estratégicas de este acuerdo: reactivación económica y Valle del Software, transformación educativa y cultural, Medellín me cuida, ecociudad y gobernanza y gobernabilidad. Sin embargo, en Morada Noticias quisimos evaluar la fidelidad de este plan con lo que Quintero nos contó el pasado 6 de agosto cuando lo invitamos al noticiero a exponer su plan de gobierno. Así que analizamos algunos puntos, pero también la coherencia en su discurso. Iniciamos con el componente de gobernanza y gobernabilidad en el sentido de la seguridad, pues este fue uno de los temas en los que más enfatizó Quintero aquella vez, hablando de una estrategia integral, que estaba muy marcada también por lo humano. Realmente una propuesta seria en temas de seguridad tiene que ser integral. Integral significa 3 pasos fundamentales. El primero es que nadie quiera cometer un delito
porque ya sea internamente en sus valores, en mil cosas, no está en su mente la idea de cometer un delito porque le hace daño a alguien. En ese sentido, la inversión social, la educación juega un papel fundamental. Dado que tenemos una escasez de recursos versus reto, hay que ser nanosegmentados a la hora de hacer la inversión social, y para eso la información es un instrumento poderoso para llegar exactamente donde queremos, ejercicios de colaboración. Al leer su plan de desarrollo, se habla de una promoción y protección de los derechos humanos, así como atender los casos de vulneración de los mismos. No obstante, nos encontramos con situaciones como la violencia policial del pasado domingo contra los manifestantes. Esto dijo Quintero en la entrevista. No va a haber un alcalde que va a entrar en conflicto con la policía, no va a haber un alcalde que va a trabajar con la policía, entendiendo también los altos niveles de corrupción que existen, entendiendo también que hay que enseñar civismo, porque a la gente hay que tratarla bien, porque a la gente hay que respetarla, porque a la gente hay que hacerla sentir humana, en especial con el tema, por ejemplo, de los jóvenes. Los jóvenes, muchos se sienten perseguidos simplemente por vestirse como jóvenes. Uno, por ser joven, no puede ser objeto ya de acusación de ser delincuente. Entonces ahí es un trabajo de encontrar a las dos partes y de alinear incentivos y propósitos. Aquella vez expresó que estaba completamente en contra de la militarización de la ciudad. Sin embargo, ya sabemos que la Comuna 2, Santa Cruz, tuvo presencia militar por orden del alcalde en esta pandemia. Terrible, terrible. Eso sí me parece equivocado por una razón básica. El ejército no están preparados para operaciones urbanas. Para eso es la policía. Entonces ustedes vieron, por ejemplo, este muchacho que murió en una base militar. El ejército no está... Imagínense ustedes, lo hago más sencillo. En un retén donde están parando motos, ¿qué hace alguien con un fusil? Un disparo de un fusil atraviesa 5 personas. Donde un militar dispare, no mata al que quería matar, mata a 5 personas. Eso es una cosa peligrosísima. Digamos, el ejército es una herramienta para proteger las fronteras, para disuadir, en especial que otro país no desee intervenir en el territorio colombiano, pero no puede ser una herramienta para controlar una ciudad. Eso es equivocado desde todo punto de vista. En este asunto, Quintero habló en la entrevista sobre su visión contraria a una administración basada en el control, como sucedió en la alcaldía de Federico. Sin embargo, su alcaldía ha dejado ver matices fuertes en este tema, sobre todo con Medellín Me Cuida, que no solo es una plataforma insignia de su alcaldía, sino que es una línea estratégica entera de su plan de desarrollo, pero, como ya saben, ha generado muchas dudas en ciertos sectores de la comunidad. Creo que el problema fue que se partió, Federico se elige con una visión muy independiente, muy joven, pero luego se deja seducir por una propuesta muy de antaño, que es la del control, y uno lo ve en muchas cosas. Por ejemplo, los alumbrados de diciembre. ¿Cómo hizo los alumbrados de diciembre? Entonces los metió dentro del Parque Norte, encerradito, es decir, para tener controlada a la gente dentro del espacio, porque lo importante es que la gente no esté por ahí andando y utilizando el espacio público porque no los puedo controlar. Y eso un poco sedujo también al resto de la administración muy joven, que muy fácil se dejó seducir por una visión restrictiva, conductista, incluso el mismo eslogan, portate bien, pues era conductista, es... Hey, yo te voy a encuadrar y yo te voy a decir qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Memoria, memoria y memoria. Seguiremos siendo ese noticiero que documenta los pensamientos del poder local, lo que promete y lo que no cumple. Seguiremos desglosando también qué nos dijo Daniel Quintero en esa entrevista de otrora. A ver si recordando esos antecedentes se nos ocurre votar bien una vez en la vida. Las ideas, las decisiones y el poder gubernamental se destapan en Morada Noticias. Esto es Conchicho Opina en la Política. Conchicho Opina en la Política. Conchicho en la política. ¿Qué pasa en Medellín? Ante la pérdida de espacios de participación ciudadana para la construcción y elaboración del plan de desarrollo, de espacios de conversación y de construcción colectiva para los presupuestos participativos y de la construcción y conversación para enfrentar los problemas tan duros que la ciudad viene, padeciendo, solo quedan 3 caminos. El primero es el camino del populismo, sobre las redes sociales, gobernar en redes sociales, gobernar desde un Twitter, armar discusiones
situaciones por ahí, no responder preguntas que se le hacen a las administraciones, no responder acusaciones, no responder denuncias. La segunda, la mano dura, como la que ocurrió ayer en el municipio de Medellín por la movilización y la manifestación. Pero hay una tercera, es la pedagogía. En una ciudad como Medellín, la pedagogía es indispensable. Voy a hablar de las tres. Primero, los jóvenes nuestros votaron por Daniel. Se sienten representados en su juventud, en una figura fresca, en la innovación que él, digamos, promueve, en el desarrollo tecnológico que él, digamos, en su discurso promete, en los nuevos negocios, en la independencia política que él nos prometió. Lo sienten uno de ellos, pero su discurso se viene abajo, viene cayendo. Eso ya no cautiva, sobre todo por utilizar la fuerza pública ayer. No voy a justificar los muchachos que ayer salieron a movilizarse y que se manifestaron por hechos de vandalismo o por algunas situaciones que se presentaron ahí, pero lo de autorizar el enfrentamiento puede ser un detonante peligroso y digamos muy riesgoso en el momento, sobre todo porque estamos en una época de confinamiento donde los jóvenes sienten que no pueden salir, donde los jóvenes no se sienten que pueden expresarse y donde las redes sociales no son el medio para dialogar y para conversar y para verse en las caras, y sobre todo porque Medellín viene padeciendo una falta de oportunidades y de empleo para los jóvenes. Entonces esa no es la salida no es la fuerza pública, la salida tiene que ser la conversación, el diálogo, la escucha y la construcción colectiva. Recordemos que fuerzas oscuras mueven a otros intereses y Colombia es un laboratorio muy peligroso en medio de todas las fuerzas oscuras como son el narcotráfico, la extrema derecha, la extrema izquierda y en la mitad una población sometida a la incertidumbre de enfermarse del COVID-19 o de salir a laborar para sobrevivir y subsistir. Hay unos altos índices de desempleo, vienen creciendo, los jóvenes vienen sintiendo y siguen llevando la carga más alta de dónde me voy a emplear, dónde voy a trabajar, cómo voy a ayudar a mi casa, cómo voy a crear oportunidades. Alcalde, replantee su postura, escuche la población, abre espacios de diálogos y conversaciones, utilice los medios masivos para conversar, no gobierne con encuestas, ni para encuestas, gobierne con sus ciudadanos, cuídese de los que lo rodean. Y la mejor manera es escuchando afuera. No se deje encerrar en la urna de cristal del piso 12. Eso es muy peligroso para un gobernante, así estemos en épocas de confinamiento. Con Chicho en la política. Yo creo que Quintero en solo 6 meses de mandato ha sido un blanco de innumerables críticas. Los universitarios, que fueron los que más confiaron en él, ahora rechazan demasiado sus políticas y sus acciones. Él ha creado una atmósfera de desconcierto, comenzando pues por el nombramiento en las secretarías de su gabinete. Así quebrantó las banderas de la independencia. Yo creo que es necesario que se replantee esa forma de mandato y que, como lo establece Chicho, comience a escuchar más a la comunidad, sus necesidades. Y una de las cosas que señala Chicho a mí me parece la más tesa de todas. En este momento mi red social más activa es Twitter, pero no puedo imaginar un alcalde que solo gobierne la ciudad por Twitter. ¿Cuántos usuarios de Twitter tiene esta ciudad? Yo creo que somos muy pocos. Además, eso de desmentir decretos o desautorizar a sus secretarios por este medio o comunicar información oficial primero por ahí como para que su comité de aplausos llegue a alabarlo y después socializarlo con los ciudadanos es una cosa que desconoce mucho nuestras realidades. No se puede pensar en una ciudad netamente digital cuando un poco más de la mitad de nuestra población está desconectada. Muy bacano soñar con este panorama y trabajar por lograrlo, pero no dar por sentado que ya somos lo que no somos, lo que estamos lejos de ser. Yo creo que Chicho retoma un punto, un tema que nosotros tratamos mucho en el noticiero y que claramente es fundamental y que entre líneas uno podría pensar que va y habla sobre el asunto de la gobernabilidad y más que la gobernanza, la gobernabilidad por lo que le puede implicar al alcalde para estos 4 años desentenderse y ponerse a pelear con la población de Medellín, especialmente con los jóvenes, que a la larga van a terminar siendo los votantes futuros. Y si el alcalde tiene apuestas políticas futuras, pues va a ser un problema para su carrera política haber peleado con los jóvenes de Medellín. Yo también espero que recomponga, como dice Chicho, porque creo que tiene que recordar cuál era su discurso de campaña y cuál ha sido en parte el discurso político que ha manejado antes de llegar a la alcaldía. Daniel Quintero apoyó a Petro por su discurso antiguerra, por su discurso
antiguerra y pro-paz, creo que es mejor llamarlo pro-paz, gerenció la campaña por el sí en el plebiscito, y pues uno espera que ese sea Daniel Quintero. Yo sí me he preguntado mucho qué ha pasado en estos 6 meses, que ha recurrido tantas veces a la fuerza pública y a mostrarse un poco autoritario. Yo creo personalmente que ese no es Daniel Quintero, que algo tiene que estar pasando, que no puede ser así. Uno no puede tener esos rasgos de faltar a la coherencia política o a la coherencia discursiva. Sí, hay que extenderle la invitación a que se siente a conversar con la ciudadanía de Medellín, que lo eligió históricamente porque considera que es quizá parte de un cambio necesario para esta ciudad. Pero repito, si eso no se da, va a haber muchísimos problemas de gobernabilidad en estos 4 años de la Medellín Futuro, y pues creo que limitar la Medellín Futuro a 4 años puede ser muy problemático. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Desde 2016, al momento de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, guerrilla extinta porque ya son un partido político, han asesinado a 201 guerrilleros en todo el territorio colombiano. Esto no solo obedece a que el gobierno de turno literalmente está haciendo trizas el acuerdo de paz, sino que también es como el karma que repetimos por no aprender de nuestra historia. Juan José Velázquez Olarte en la magia de la edición de este podcast. En 1985 se firmaron los acuerdos para el cese al fuego y la búsqueda de la paz entre el gobierno de Belisario Betancur y el Estado Mayor de las FARC. Estos acuerdos buscaban una salida política al conflicto armado entre el gobierno y esa guerrilla. Pero bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Morada Noticias y a todos los que esperan esta sección cada día. Así comienzan estos datos para combatir al poder. Se preguntarán por qué comencé hablando de este acuerdo que se firmó en el 85, y pues la verdad es porque esta vez nos unimos al llamado que le viene haciendo el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, las FARC, al gobierno nacional, donde le exigen garantías y protección para los excombatientes. ¿Por qué? Pillen pues lo que viene pasando. Al parecer ni la pandemia por el COVID-19 ha detenido los asesinatos y amenazas en contra de los que se acogieron al acuerdo de paz en 2016. Ellos en reiteradas ocasiones han denunciado que hay ataques sistemáticos contra la exguerrilla. El domingo 16 de junio de 2020, por ejemplo, asesinaron a Mario Telles en zona rural del Tibú, norte de Santander, quien era padre de 3 niños, excombatiente, y según denunció el partido FARC, con él ya son 200 exguerrilleros asesinados desde la firma del acuerdo. Exponen también que 14 personas han sido desaparecidas forzosamente, 39 han sido víctimas de tentativa de homicidio y otros 177 han sido amenazados desde 2017. Y lo más grave es que al parecer la mayoría de los casos siguen impunes, puesto que solo se han esclarecido un 11.4% de ellos. Lo relacionamos con el partido político de la Unión Patriótica porque en efecto esos desmovilizados de aquel tiempo, los cuales se reincorporaron a la vida civil y en 1986 en las elecciones parlamentarias y regionales obtuvieron 24 diputados departamentales, 275 concejales, 4 representantes a la Cámara y 3 senadores, tuvieron que vivir el exterminio de sus simpatizantes. Durante el primer año de existencia, 300 de sus miembros fueron asesinados. En un primer momento se comenzó con el asesinato a los militantes de base, pero llegó hasta el asesinato de 2 candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa. También muchos de los candidatos regionales. En los años 80 y principios de los 90 dejaron marcada en la historia el exterminio de un partido político en Colombia, el cual fue creado precisamente después de la firma de un proceso de paz. ¿Qué nos preocupa o nos tiene con mucha tristeza y un sabor amargo? Pues
Muchos y muchas soñábamos con la paz. Después de 21 años del exterminio de la UP, la guerrilla más fuerte que ha tenido el país firmaba un nuevo comienzo. Sí, tenemos claro que todo es un proceso, pero en Morada preferimos verlos en la política, trabajando igual que cada uno de nosotros que en el monte con un arma. Recordemos que hasta hace 2 años la idea era conformar poblados de exguerrilleros donde realizarían el proceso de reincorporación y eventualmente vivirían con sus familias. Sin embargo, el asesinato y las amenazas por paramilitares en algunos de estos lugares han forzado el desplazamiento de cientos de ex-FARC, siendo Antioquia, Cauca y el Meta las zonas más críticas. Y no dudamos de eso, porque Juan Pablo les ha contado en este noticiero la situación que se vive en el ETCR de Ituango, donde el fin de semana pasado fueron asesinados 2 hijos de exguerrilleras. Me parece demasiado nefasto esto porque desde acá, desde Morada, Juan Pablo exactamente nos ha informado sobre la situación que se vive en el ETCR de Ituango, donde el fin de semana asesinaron a 2 familiares de exguerrilleros. Uno era el hijo de una de ellas y el otro era el primo o sobrino, no recuerdo, de un desmovilizado. Y esto deja claro que no se está avanzando en nada. Sinceramente, yo no entiendo este país. Y este comentario sí lo hago con mucho dolor porque me parece nefasto que se repita la misma historia. Una pregunta que me nace acá es ¿hasta cuándo? Pero no tengo respuesta porque vivimos en Colombia, en un país donde hay muchas personas indolentes. Por eso resalto demasiado a todos los que luchan por la reivindicación de los derechos de todas las poblaciones. A ver, chicos, es una barbaridad ese número elevado de excombatientes asesinados y yo prefiero decirles excombatientes, porque a veces decirles exguerrilleros puede ser peligroso, por lo que implica la palabra guerrillero. Yo creo que un país que está en proceso de paz, porque todavía estamos en proceso, es un asunto que no se acaba, un proceso es continuo, tiene que respetar la vida, sin duda, y tiene que respetar las diferencias de donde vengan, y creo que los grupos tienen que ponerse de acuerdo entre ellos para la construcción del país, ya sean guerrilleros, paramilitares, militares, policías, sociedad civil, políticos, etcétera. Creo que tenemos que respetar eso. Nosotros personalmente desde Morada conocemos el dolor de lo que ha pasado en Ituango con este último año, que ha sido muy duro y ha hecho que las comunidades traten de salir de allá. Y bueno, ese es un asunto al que hay que manejarlo bien. Quiero hacer una precisión y es que sentí que se mencionaba a la Unión Patriótica, a la UP, como la guerrilla más grande del país. No sé, puede ser que leí mal. Pero para los oyentes, de pronto, si se van a confundir como yo, no se confundan. La UP era un partido político que salió de las negociaciones que explica Juanjo entre la guerrilla y el gobierno de Belisario Betancur. Ese proceso permitió que se crearan unos grupos políticos que tenían o no relación con las FARC. Digamos, no todos los miembros de la Unión Patriótica fueron guerrilleros, no todos los miembros de la Unión Patriótica. De hecho, miles de los miembros de la Unión Patriótica nunca tuvieron nada que ver con las FARC. Creo que eso hay que dejarlo claro. Usted recordará la masacre de Segovia, en la masacre de Segovia de 1988, porque la UP logró la alcaldía con una señora, que me disculpe en este momento, se me olvida su nombre, y creo que tenía 9 de 12 o 13 escaños en el consejo, y ellos no hacían parte de la guerrilla. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para que la gente lo sepa. Gracias por esa precisión, Juanpa, porque también tenemos que ver que Colombia históricamente ha sido un país cuyos gobernantes simplemente anulan la diferencia, cancelan a los que no piensan como el poder de turno, y este asunto de cancelar, pues digamos que no se oye tan peligroso mientras sea discursivo, mientras sea quizá una pelea en Twitter, pero empieza a ser peligroso cuando uno de los grandes líderes políticos lo toma de discurso y sus seguidores simplemente ejecutan sus deseos. Esto es muy peligroso y además ninguna persona en el planeta Tierra tiene el poder, el derecho realmente, la legitimidad para tomar otra vía en sus manos y decidir qué hacer con ella. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia.
sin saber cómo ni por qué, de un plumazo los cimientos me han robado, sin aviso ni razón, el reloj se ha congelado, ya no sé qué hay. Dentro de mí, ¿qué es lo que hay? Dentro de ti, ¿qué es lo que hay? Cógeme de la mano, ayúdame a recordar lo que quiero, lo que siento, por lo que luchar. Y no sé qué hay dentro de mí, ya no sé qué hay dentro de ti. Y voy creciendo y voy sintiendo a tu lado, no necesito más. Y voy creciendo y voy sintiendo a tu lado. Y voy creciendo y voy sintiendo a tu lado, no necesito más. Y voy creciendo y voy sintiendo, no necesito más. Que he estado aquí, contar las horas que me quedan junto a ti, vivir ahogado en el presente, darme cuenta lo que sobra es por venir. Dentro de mí, ¿qué es lo que hay? Dentro de ti, ¿qué es lo que hay? Y voy creciendo y voy sintiendo a tu lado, no necesito más. Y voy creciendo y voy sintiendo a tu lado. Y voy creciendo y voy sintiendo a tu lado, no necesito más. Y voy creciendo y voy sintiendo, no necesito más. No necesito más. Necesito más. No necesito más. No necesito más. Nuestro tema del día de hoy, patrocinado por Ciudad Frecuencia, es Dentro de mí de Sundiers, nuestra canción de ska para este miércoles 17 de junio de 2020. En nuestro episodio de hoy les contábamos que al menos 400 trabajadores de Fabricato fueron despedidos, infortunadamente por esta crisis que genera el nuevo coronavirus en Medellín y en Colombia. También que Urabá es el municipio del mayor foco de contagio en Antioquia y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo a la hora de recibir a nuestros hermanos de Chocó, cuya capacidad en el sistema de salud ya está copada. Asimismo, les contamos que el Metro de Medellín, con el proyecto del Metrocable de Picacho, vuelve a ponerse las pilas. Hay un nuevo cable para que no vuelva a ocurrir el accidente que ocurrió en enero de 2020 y
Comenzamos a hacer un paralelo de lo que dijo Daniel Quintero en campaña cuando era candidato que se soñaba para la ciudad y lo que realmente plasmó en su plan de desarrollo, que ya es acuerdo municipal. Ya está aprobado, ya es nuestra hoja de ruta por los próximos 4 años, no hay vuelta atrás y no podemos esperar mucho más de lo que está consignado allí. En nuestros datos para combatir al poder hablamos de ese antecedente histórico tan escabroso que tenemos del exterminio de muchos militantes del partido Unión Patriótica, a propósito de que ya hay 201 exguerrilleros de las FARC asesinados desde que las FARC ya no son una guerrilla sino un partido político, desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016. Y por supuesto también escuchábamos a Chicho en la política, nuestro columnista invitado de los miércoles. Si quieren volver a escucharlo a él, como también escuchar todas las noticias de este miércoles 17 de junio de 2020, pueden buscar nuestro podcast disponible para ustedes en mixcloud.com/Morada Estéreo. Además en Facebook en la página de Morada Colectivo y en YouTube en el canal de Morada Estéreo. Recuerden que si les gusta este noticiero, lo mejor que pueden hacer por nosotros es contarle a los demás que existimos, que contamos Medellín de una manera diferente y que queremos seguirlo haciendo porque creemos que así contribuimos a nuestra democracia. También nos place mucho contar historias, sobre todo en los episodios de los miércoles donde le damos paso a la crónica, a la música, a los efectos sonoros. A continuación en nuestro Rutas y Sombras, un relato del Bajo Cauca, del bello municipio de Ituango, tan golpeado con la guerra y donde sucedieron los últimos asesinatos a familiares de exguerrilleros. Y en nuestra conversación de arte, ciudad y amar, un trabajo periodístico de Lucas Jaramillo en la reportería y Juan Pablo Pineda en la narración, contándonos cómo el sector teatral de Medellín enfrenta esta pandemia. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. Ituango, pueblo de paz en medio de la guerra. Toda una vida de ser calificado como zona de guerrilla, de sufrir varias tomas y luego de una cruel ocupación paramilitar amparada por las fuerzas regulares del Estado, que se ensañaron con sevicia sobre la población civil, se vino como una esperanza la firma del acuerdo de paz. La guerrilla entregó sus armas, se concentraron como gente pacífica, desarmada, a entablar sus proyectos productivos, soñaron una nueva vida. Pero aquellos que siempre planearon hacer trizas los acuerdos, tomaron el mando del Estado, y los que en otro tiempo miraron con descuido y desdén la masacre sin sentido de los mal llamados falsos positivos, que se establecía como mecanismo para mostrar resultados de guerra que potenciaran la popularidad bélica del tirano y se consolidaba al abrigo de una sólida e impenetrable impunidad que les permitía vestir los cadáveres con camuflados nuevos y botas al revés, sin que ningún ente de control lo notara. Esas mismas fuerzas alimentan hoy esta nueva masacre de hombres y mujeres que cumplieron su palabra de paz. Nuevamente, miran para otro lado, quizás un poco incómodo, cuando los ven marchar hasta la cabecera municipal solicitando protección, que se cumplan los compromisos del Estado, que los reubiquen. Por allí estuvo el gobernador de Antioquia ofreciendo sus buenos oficios de descuido e invisibilización. Hoy se continúa concretando la masacre. El gobierno nombra en altos cargos una segunda generación de paraco, renovada en trajes de sastre, del mejor estilo y buen gusto. Los medios solo hablan fragmentariamente de lo que está pasando, cuando no ocultan por completo la noticia. Para mencionar solo los últimos acontecimientos de una larga cadena de crímenes. Esta semana mataron 2 menores en una vía del municipio por tener relaciones de parentesco con reinsertados. Mataron también el conductor de la empresa Conorte porque en la escalera que conducía viajaba homenaje para aquellas zonas. Niños y civiles, el viejo y conocido objetivo de la violencia paramilitar que opera invisible en una de las zonas del país con más presencia del ejército y la policía. Pero no le hablo al gobierno, no le digo nada al títere que lo asume, ni a sus investigadores de bolsillo. Hoy le hablo a la base ciega y sorda
creyente y rezandera que inocentemente o conscientemente está manchada de sangre, a aquellos que decían con gran poder de argumentación que el presidente iba a ser el títere y ocultaban o se negaban a ver los hilos sangrientos del titiritero. Hoy le hablo a esa masa indolente, conforme, cómoda, y los acuso y les digo: ustedes, caras lavadas, de almas prístinas, de vidas sin mancha, llevan en sus zapatos la sangre de estos menores. El dolor de la familia de este conductor vive en su silencio, se ampara en sus intereses, lo acolitan sus legales designios democráticos. Hoy quiero decir que no es el gobierno el responsable de estas relaciones de crueldad con estos grupos, aunque lo sea. Es su base civil, cruel e indolente, porque se sabe o se cree lejana a la sangre derramada. Con dolor, 9 de junio del 2020. Conversación de arte, ciudad y amar. Desde que el presidente Iván Duque anunció que el país entraba en cuarentena, miles de personas se comenzaron a preguntar qué iba a pasar con ellos. Y no solo qué iba a pasar respecto a si se enfermarían o no de coronavirus. No, también comenzaron preguntas que aún hoy nos hacemos sobre los trabajos de miles, sobre la economía y los bolsillos vacíos de dinero y los estómagos con hambre. Era 12 de marzo cuando se cerró el país y se le dijo a los colombianos que por ahora tendrían que trabajar desde casa, los que pudieran. Millones de personas se espantaron al saber que tendrían que detener sus fuentes de ingreso. Entre tantos sectores del país afectados, hay uno que quizás sea el más, pues aunque ya mucha gente esté trabajando con permiso de eso que llamamos gobierno, ellos aún no tienen garantías para trabajar. Hablamos del sector cultural. John Viana hace parte del Elemental Teatro en Medellín. En su voz nos contó que han padecido la pandemia, que la crisis los ha alejado de los espectadores, que son su gran fuente de ingreso, y que el panorama ha sido muy difícil. ¿Han recibido ayuda? Pues escuchémoslo. Es muy difícil teniendo en cuenta que nuestro oficio es tener contacto directo con los espectadores y esas son nuestras fuentes de ingreso. Aunque el gobierno ha dicho que tenía a disposición pues como ayudas para el gremio de los artistas, esto es mentira, pues porque no hemos recibido hasta ahora ninguna ayuda en estos 3 meses. Simplemente hemos aplicado a las mismas convocatorias de cada año, a salas abiertas, apoyos concertados, incluso los procesos han sido más lentos, los procesos de desembolso, de pagos, de todo, han sido mucho más lentos que de costumbre. Entonces, pues ayuda no hemos realmente recibido ninguna. Y esto es lamentable. El Estado debería entender que la cultura y que el arte y las artes escénicas y todos somos como ese primer frente de atención para las personas, de atención anímica, ¿cierto? En la primera línea están los médicos con la atención en salud, pero nosotros los artistas aportamos a las personas también una salud mental. ¿Qué hacer entonces? John dice que están buscando permisos para volver a los teatros, para poder trabajar desde los recintos donde hacen arte, donde crean e interpretan sus personajes y sus historias, permisos para volver a actuar. Ya quisieran ellos, y ya quisiéramos nosotros. En lo que estamos gestionando muchos grupos de teatro de la ciudad es la posibilidad de por lo menos que el grupo administrativo y algunos actores puedan ir a ensayar en las sedes para grabar los productos para ponerlos en las redes sociales mientras se restablece el asunto de volver a abrir los teatros para público. Ha sido una época muy difícil, pero también una época de reflexión, una época de repensarnos a nosotros mismos, de no solamente como grupos sino como individuos, de cuestionar también formas, métodos, estrategias, también como de filosofías de los grupos. John espera que la pandemia se vaya y les permita terminar el año con un sueño, poder iniciar las obras de teatro en un nuevo espacio, en Santa Elena, más cerca de las flores y las estrellas, para adornar con la naturaleza el talento que ponen sobre las tablas. Pero sueños también tienen otros, sueños de volver a tocar música, sueños de volver a reunirse en esos lugares donde los amigos se juntan a parchar, a pasar bueno, a conversar y a pensar la ciudad. Sueños de ver de nuevo abierta la Pascasia. En este caso nos habla José Villa, músico y morador del bar. ¿Cómo lo viven, José?
Para nadie es un secreto que el sostenimiento de las entidades culturales goza de mucha dificultad, incluso en tiempo prepandemia o sin ninguna emergencia sanitaria, y por supuesto la situación que hoy atraviesa la humanidad, digamos que también influye directamente en una crisis bastante profunda del sostenimiento económico, sobre todo de estas instituciones, pero el trabajo está básicamente en tratar de no quedarnos quietos, a generar una cantidad de contenido suficiente para que la creación de todos los artistas que están alrededor de este proyecto sigan generando contenidos y haciendo cosas y no quedándose un poquito pues como en el mutismo. Eso digamos que ha resuelto por lo menos nuestro estado anímico y procuramos de esa forma pues sacar adelante todo lo que se nos ocurre, que antes se nos ocurría con gente, con visitantes y con amigos, hoy se nos ocurre pues en la virtualidad y en una distribución digital que de alguna manera resuelve esa situación. Creo que también nos dices que estas dificultades nos agrupan a todos. Es cierto, quizá, pero podría ser que ustedes estén más golpeados. ¿Qué están haciendo para pasar este rato tan amargo y jodido? Las dificultades creo que corre el sector cultural son las mismas dificultades que corren casi todos los sectores, no de la economía, sino como de la sociedad. Lo que pasa y la diferencia es que nuestro sector había estado ya en dificultades y en crisis antes de la pandemia. Entonces esto, pues por supuesto, pone la relación un poquito más profunda. Hemos hablado de teatro y de música. Sabemos que el arte es muy amplia y que hay miles de voces posibles y de miradas necesarias, pero también sabemos que el tiempo a veces es poco para contarlo todo. Sin embargo, queremos que escuchen qué han hecho los chicos de Atarraya Editorial, porque las letras, a muchos, nos han salvado durante estos días y noches de soledad. Que la contingencia la hemos pasado más bien quietos, pensando en el futuro y en lo que pueda pasar. Sin embargo, hemos trabajado, pues ha sido tiempo para trabajar en un par de libros nuevos que vamos a editar este año. Entonces digamos que fue sobre todo como un asunto hacia adentro, digamos, y planear lo que sigue este año y pese a todo, pues digamos, tener en cuenta el papel, que es una de las vocaciones, pues nosotros nos interesan libros físicos. Ahora bien, con esta nueva posibilidad de la virtualización del trabajo y todo esto que está sucediendo a partir de la contingencia, estamos pensando también en los libros digitales. Sin embargo, digamos que para ello hay que tener unas tecnologías particulares para poder realizarlo, ¿cierto? Un sistema de operatividad que digamos que sentimos que no estamos todavía capacitados para esa aplicación. Entonces digamos que esa es la desventaja de nosotros en respecto, digamos, a otras editoriales más grandes. Era la voz de Santiago Rodas. Su mirada va un poco también a sobreponerse, a ver la oportunidad de pensarse como gremio futuro cuando todo esto pase, porque pasará. Pero, para eso, también le pide a los lectores que volteen su mirada hacia las librerías independientes. Se busca, se vende, se truequea. Lo conectamos con otros para resolver lo que necesiten. Bueno, yo les quiero hacer una invitación a todas las mujeres de Medellín, la cual está haciendo la Secretaría de Mujeres, y es que desde el jueves 18 de junio hasta el 14 de julio están abiertas las inscripciones para grupos, colectivos y organizaciones de mujeres que quieran participar del concurso Mujeres Jóvenes Talento edición 17. Este año, pues debido al coronavirus, el proceso de inscripción es de forma virtual. Mujeres jóvenes de Medellín podrán inscribirse en las siguientes categorías. Está liderazgo social, político y comunitario, está deporte, recreación y actividad física, artes, dibujo, pintura, escultura, literatura, ciencias exactas, ciencias sociales, emprendimiento, categoría de medio ambiente y sostenibilidad, además de la categoría mención especial periódico El Tiempo para las mujeres interesadas en postular obras literarias. Toda la información del concurso Mujeres Jóvenes Talento edición 17, Actitud en Movimiento, se podrá conocer en la página www.medellin.gov.co/mujeres. Despido la emisión de este noticiero contándoles a ustedes oyentes que justo a esta hora se está dando un plantón por
Karina Rivas, en la casa de Estamos Listas, en la calle 52, número 4522. Si todavía pueden caer, pueden llevar velas y flores, y si no, por favor ayúdennos mucho a difundir su imagen, porque esperamos a Karina, queremos encontrarla viva, queremos encontrarla sana y salva. Entonces toda la ciudad se debe movilizar para que la hallemos. Incluso es curioso con el caso de Cari, porque el alcalde ya también se pronunció respecto a su desaparición, pero le ha costado más de 100 días pronunciarse por la desaparición de Luz Lady Vanegas, la mujer que está desaparecida en Castilla desde el 1 de enero. A ella también queremos encontrarla, su familia la está esperando. Entonces, por la vida de estas dos mujeres, por favor, sumémonos todos y todas en juntanza, porque no podemos permitir que nos violenten ni una más. Lo que nos pasa en esta ciudad, en este país y en este planeta no es normal y se tiene que acabar. Gracias por escuchar Morada Noticias en este miércoles. Mañana nos escuchamos con deportes, con conversaciones de esquina y con más noticias de esta ciudad maravillosa llamada Medellín. Feliz tarde o noches o cuando sea que estén escuchando este podcast para todos. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.